Ellas están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo en otro programa de Vidas Extraordinarias. Mi nombre es Bairi González y estoy con Bertalicia de González. Y es un honor para nosotras poder estar acá con ustedes hoy, estar compartiendo de estos consejos prácticos que normalmente nosotros tratamos de discutir entre nosotros, porque esto es una vida. Para tener una vida extraordinaria, como lo ha dicho el pastor, es una vida, es un día a día, es una acción de cada hora. Nosotros todo el día, pues no nos pasamos todo el día solo acostados, no nos pasamos, a veces lo hacemos, o sea, pero no son todos los días. Se vale. O no pasamos todo el día solo en la hora de almuerzo, por así decirlo, comiendo desde que amanece hasta las 12 de la medianoche en la acción de comer. No estamos tampoco todo el día solo haciendo una actividad. Puede que nuestro día lleve, la mayoría del día lleve una actividad, pero no es que estemos en solo una cosa como un robot, que si su trabajo es martillar un clavo, eso va a ser todo el día. O si que justamente hay robots que hacen tareas repetitivas durante todo el día. O en mi caso que yo puedo pensar es un generador de energía que a lo mejor su tarea es dar vueltas para generar energía, o el alternador del carro, para que entremos un poco en mecánica también. Su trabajo es cargar la batería, darle energía y cargar la batería y que el carro pues tenga esa tarea, pero esa es su única tarea y eso es todo lo que hace, siempre. Nosotros tenemos algo diferente y es una vida y está compuesta de diferentes actividades. Y cuando no se es hijo de Dios, pues hasta ahí llega la visión. Pero cuando hemos aceptado el plan de salvación que Dios tiene para el ser humano, el querer reconectarse, el querer volver a acercarse al humano, pues nuestra vida, nuestro día a día, nuestra semana tiene diferentes actividades, incluso un día difiere de otro día, ¿verdad? No siempre nos vamos a levantar a la misma hora, ya sea porque nos levantamos tarde, porque se nos fue el tiempo, nos despertamos más temprano que la alarma. Tratamos de tener una rutina, pero nuestra vida está compuesta de diferentes actividades. Y la idea de nosotros es poder tener una vida extraordinaria y cómo la hacemos como hijos de Dios, ¿verdad? Es una de las cosas. Pues yo les quiero dar la bienvenida a este programa. Saludamos a todos los que nos escuchan en la radio, a todos los que nos escriben y nos saludan por Facebook. Leemos sus comentarios, nos gusta saber que están ahí. Y yo, bueno, empecé a hablar y no te di un tiempo para saludar, así que saluda, por favor, a todos los que nos escuchan. Que tengan un mediodía delicioso, disfrutando la bendición de Dios, como decía Bairi. El mismo Dios nos da cada día tiene un paisaje diferente, pinta diferente. El sol, aunque uno dice la misma luz y todo, pero ha de tener sus grados diferentes y nos da días lluviosos, nos da días soleados como hoy, días nublados, días fríos y total, ¿verdad? Dios también, pues ahí tenemos como el ejemplo, ¿verdad? Como Él así ha diseñado la vida, ¿verdad? Entonces yo también estoy muy contenta de estar con ustedes, bendiciendo a los oyentes, a la audiencia de Radio Vea, sabiendo que Dios tiene cuidado especial por cada uno de ustedes. Les bendecimos, les amamos, glorificamos el nombre del Señor con ustedes y también a todos los que, como tú decías, nos ven y nos sintonizan en las diferentes plataformas. Dios les bendiga. Como decía Bairi, cada vez nosotros discutimos los temas porque queremos que lo que nos pasa a nosotros y cómo tratamos de resolver el diario vivir,
pues también compartirles cómo el Señor pues nos va dando una luz, ¿verdad? Cómo irlos resolviendo, ¿verdad? Porque para eso el Señor nos ha permitido tener su palabra y yo de veras me siento contenta de estar aquí con ustedes, aprendiendo cada día y que Dios les bendiga. Claro, y bueno, el tema de hoy le pusimos el parqueo sale caro. Y no porque solo en este momento pues nos hemos dado cuenta que el parqueo de cuando uno va a un centro comercial o va a algún lugar, más si es un lugar concurrido donde no hay tantos espacios de parqueo o de dónde estacionar el carro, nos pasa a nosotros mucho en el centro. Y en el centro de las ciudades pasa también que hay más carros que los espacios para parquearse, ¿verdad? Pero a mí me gustaba el título que le pusimos porque es como, es cierto, el parqueo sale caro, pero no solo, bueno, uno se va a parquear ahí, hacer un mandado y de repente se distrae con otra cosa y bueno, se pasa más tiempo de lo que uno pensaba. Muchas veces nos pasa eso. Y cuando cobran el parqueo, a veces eso nos saca de la actividad que estamos haciendo, ¿verdad? Si fuimos a comer con una amiga y eso pasaba mucho más antes de lo que hacíamos en este año que ya estamos en cuarentenados, pero antes de estar en cuarentena, pues pasaba mucho. Nos juntábamos que un café con las amigas del colegio, que un café o un té con los amigos, las hermanas de la iglesia o mis hermanos. Y entonces vamos y se nos pasa el tiempo y decimos, bueno, mucha, ya estoy con el parqueo, ya me pasé la hora permitida y si no me va a salir más caro, vámonos, ¿verdad? Esa es una actividad que pasaba y nos hacía movernos a la siguiente actividad, que era ya otra reunión, ir a nuestra casa y eso. Pero me gustaba el tema porque también pasa en nuestra vida. Si nosotros, por eso es que nosotros decidimos hablar de esto, si nosotros nos quedamos mucho tiempo estacionados en un solo lugar, pues al final nos va a salir muy caro. Y el verso que agarrábamos de base, sí, tú decime. Antes de que leas el verso, podría decir alguien, bueno, yo no lo entiendo porque yo no uso carro, no sé cuánto se paga de parqueo, pero es quedarse estacionado y podríamos pensar también que quedarse estacionado, quedarse parado mucho tiempo es cansado. O sea, no es en caro en dinero, pero sí es cansado. Podría verse o podríamos ilustrarlo de la manera siguiente. Alguien que va en bus y pasa 2 horas en el bus y va parada. Cuando tiene que bajarse del bus, pues 1 hora o 2 horas parado en un transporte o en algún lugar y no hay cómo sentarse, cómo descansar, también es pesado, es cansado y entonces también eso también es parte de estar estacionado. A lo que queremos decir es estarse en un solo lugar. Claro, estar en un solo lugar y a mí se me imagina, como decías tú, ¿qué tal si hacemos cuando se hace una cola para un evento? Cuando se ha hecho cola para un evento también, que uno pasó, yo me acuerdo que yo creo que solo fui como a un concierto una vez de algún grupo cristiano y yo me acuerdo que hice cola, pero fue una cola enorme y realmente dije, oh, bueno, prefiero ver sus videos, prefiero escucharlo en la radio que estar parado tanto tiempo para cantarle al Señor, ¿verdad? Pero como tú dices, es cansado, pasamos 2, 3 horas y no hacemos absolutamente nada más. O las colas de los bancos, como has hablado también de esperar. Yo lo que he hecho, porque a veces uno dice, bueno, ahorita podría estar haciendo tal cosa, podría estar haciendo tal otra. Y yo dije los bancos por ser un ejemplo de una institución, pero pues puede ser otra cosa. Y como dices tú, es cansado. Tu energía se cansa también nuestro cerebro. Hay estudios donde dice que si una persona está como subutilizando sus capacidades, se puede sentir cansado, frustrado, hasta apático. Entonces entramos en una actitud apática en la que nosotros no vemos cómo movernos de ahí a veces. Llegamos a acomodarnos, lo podemos decir entre comillas, pero realmente es apatía a veces la que podemos llegar a sentir. Y nuestra intención el día de hoy es poder animarte y decirte, bueno, el parqueo sale caro, quedarte estacionado sale caro.
quedarte en el mismo lugar emocional, mental, espiritual, sale muy caro. Y físico también, sale muy caro. No solo es el carro o el cuerpo, sino en todas las áreas de nuestro ser integral sale muy caro. Y entonces es para preguntarte qué estoy haciendo, cómo estoy el día de hoy, cómo me siento. Entonces, bueno, queríamos agarrar de base, como les decía, Filipenses 3, del verso 12 al 14. Y lo voy a leer. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí es hasta el 14. Y de lo que está hablando en este libro Pablo es acerca de no quedarse atrás, no, sino que es como que va en una carrera y es avanzar. Dice, olvido lo que ya pasó, no me voy a quedar estacionado en ese sentimiento, en esa frustración, en ese pensamiento, sino que yo debo seguir adelante. Y a mí me gusta mucho esto, aunque siempre se ha puesto de ejemplo de hay que avanzar. Y tienen razón. Alguien me dijo una vez, el que no avanza, aunque se quede parado, realmente como todo lo demás avanza, tus hermanos en Cristo avanza, lo que es el mundo en lo que es profesional avanza, automáticamente tú te vas retrasando. Imagínate en lo espiritual, que aunque tú digas, estoy bien porque estoy yendo a la iglesia, estoy reuniéndome virtualmente en los cultos, oro, hago tal cosa, y estás en una rutina tal vez de algún modo saludable, pero debes de preguntarte internamente si estás avanzando, evaluarte si estás avanzando, si estamos avanzando, ¿verdad? Y qué gran verdad es esta. O sea, me impresiona que aunque yo quisiera decir no, porque mi intención es buena, porque mis deseos son buenos, eso no es suficiente. Debemos de movernos para poder avanzar y no quedarnos estacionados en un, como decíamos, ejemplos, es en un pensamiento, en un dolor. A veces por la apatía, el dolor o el sufrimiento no logramos ver que estamos en un hoyo parados y debemos de salir de él. Y lo que a mí me reconforta cuando he estado en momentos difíciles o negros o tormentosos, porque uno se siente en el ojo del huracán, que todo lo de alrededor da muchas vueltas, es que Cristo Jesús está contigo y así lo prometió. Lo prometió en la Biblia que iba a estar con nosotros aunque pasáramos en un valle de sombra y de muerte. Y eso nos debe animar a poder decir, Señor Jesús, ayúdame a salir de esto porque parece que no hay cómo salir. Puede ser un agobio o puede ser una apatía. Entonces, a mí me gustaba mucho este verso y en la palabra encontramos esas palabras de consuelo, esas palabras de ánimo. Y a veces uno mismo se tiene que animar, como David lo ha hecho, así como le hablaba a su alma, ¿verdad? Sí, así es, ciertamente. Y fíjate, Bairi, que yo te comentaba lo que me pasó hoy en la mañana, ¿verdad? Yo estaba abriendo un frasquito y había puesto una cuchara, pero una cuchara fuerte. Una cuchara que yo calculé que el plástico pues no era moldeable. Y resulta que como que tomó cierta posición, ya tenía algún tiempo de no abrir la tapa. Y cuando abrí la tapa, la cuchara tenía la forma del frasco. O sea, si nosotros nos quedamos en una misma posición, si nosotros nos quedamos en un mismo sentimiento, en una frustración, en un dolor, vamos a tomar esa forma. Y luego, no sé, a alguien le habrá sucedido alguna vez que dice, ay, allá viene la fulana o el fulano que tiene cara de lástima, pues que hay que tenerle lástima porque nunca, tiene años y no sale de la misma circunstancia. O si no, bueno, de cualquier manera, ¿verdad? En una frustración, en un sentimiento de amargura, ahí viene la fulana o el fulano que cabal tiene cara de limón, dicen, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Porque
ya tomó la forma de que alguna vez le pasó algo, alguna vez le sucedió una situación difícil en la vida, porque son reales, las situaciones, Bairi, son reales. Los problemas que vienen a nuestra vida son reales, nos sobrepasan, nos hacen ver que realmente no podemos, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros no accionamos, porque yo lo que veo aquí de Pablo es que hay acción ahí, no hay que quedarse, sino que él acciona. Entonces, si nosotros no hacemos una acción, si no salimos de eso, pues lógicamente vamos a vivir toda la vida amargados, toda la vida asustados, toda la vida sin alcanzar, como decía ahí el texto, aquello por lo cual fuimos alcanzados. Ya eso ya está. Solo tenemos que seguir, solo tenemos que accionar. Pablo dice, prosigo, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién lo dice, verdad? Alguien que nos pone nos pone la barda muy alta, ¿verdad? Pero dice, una cosa hago, ¿verdad? No está diciendo, hago 1000 cosas. Una cosa, dice, prosigo, ¿verdad? Y entonces ya eso es un paso. Y de ahí dice, olvidando, ¿verdad? Olvidando. Entonces, bueno, tuve un problema financiero, me metí a una deuda. Bueno, realmente voy a proseguir. Yo voy a salir de eso y voy a moverme, voy a hacer algo para salir de eso. Voy a olvidar de una forma que lo que me dolió, pero no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, realmente estamos en un proceso en el cual nosotros podemos salir. Cuando tú decías, de todas maneras, si yo me quedo sin moverme, los demás me van a salir, van a dejarme, van a salir adelante. Yo para el tema estaba leyendo porque me ha servido mucho el libro de Josué. Y al inicio Josué, pues no, lo vamos a leer en un momentito, pero si nos damos cuenta en el libro de Josué, si nos damos cuenta cuando Israel iba a conquistar la tierra que le habían prometido, y nosotros, bueno, el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando ellos salieron y llegaron a conquistar la tierra prometida, pues lo hemos estado estudiando los días jueves aquí en los estudios de radio, quiero decir, de la iglesia, ¿verdad? De Ojos Abiertos, las jornadas, y son jornadas las cuales si nosotros no nos lo proponemos, nos van a ir esos diferentes problemas a los cuales llegaban ellos, nos van a ir consumiendo, ¿verdad? Pero realmente tenemos que accionar. Y dice, con lo que tú decías, que el quedarse estacionado, dice que cuando Israel iba a tomar la tierra prometida, los enemigos a los primeros que tomaban y los primeros que atacaban eran los que iban rezagados, a los que estaban con la forma pues del problema, con los que se iban quedando, ¿verdad? Porque los demás los iban avanzando, porque estaban débiles, ¿verdad? Entonces nosotros por eso debemos de accionar, por eso debemos de recurrir a la palabra. Miren, cuando leemos ahí este libro de Josué, cuando nosotros vemos que la diferencia, que la división entre el desierto y alcanzar la promesa era el río Jordán, pero tenían que pasarlo, tenían que accionar, ¿verdad? Era como una cosa hago, bueno, voy a pasar el Jordán, ¿verdad? No se va a acabar todo ahí porque siempre van a venir problemas, pero si no empiezo a ejercitarme hoy, si sigo con el mismo problema, pensemos, hace 3 años, el año pasado yo tenía tal problema, que sentía que nadie me amaba, que sentía que Dios me había abandonado, y tengo ahora, 1 año después, 2 años después, 3 años después, 10 años después, y todavía me sigo sintiendo así. Eso me tiene que decir a mí que algo no estoy haciendo bien, que estoy en el mismo parada, en el mismo
punto, ¿verdad? Y a mí me gusta el libro de Josué porque si lo leemos, no lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero yo creo que todos los que conocen la palabra saben el primer capítulo de Josué. Primero Dios le hizo una promesa a Josué, le dijo, mira Josué, te informo, mi siervo ha muerto, Moisés, ¿verdad? Pero levántate. Le dijo, acciona, ya está bien, mi siervo murió, pero tú levántate. Y luego le dice, y pasa este Jordán, ¿verdad? Y le habla, como les digo, yo no me voy a entretener mucho eso, pero le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, ¿verdad? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y entonces luego le sigue dando la promesa, pero me llama la atención que en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y me llama que en el 7, miren, no solo se lo dijo una vez, se lo vuelve a decir y le dice, solamente, o sea, ahí sí que como dijo Pablo, yo una cosa hago. Y aquí el Señor le había dicho a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Y le habla ahí de que también que para cuidar lo que él estaba diciendo, la ley y todo eso. Y luego encontramos en el 9 que nuevamente les dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y no temas, le dice, no temas, no desmayes, no desfallezcas. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces, mira, nosotros tenemos esa promesa, no solo era para Josué, también nosotros tenemos esa promesa, y ya no te deja hablar a Bairi, pero dice, le está diciendo, esfuérzate, le está, sé valiente, le dice, ¿verdad? Y entonces nosotros en Romanos 8:15, lo voy a leer en esta traducción, tenemos esa promesa, dice que ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que han recibido el espíritu que los adopta como hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que nos quedemos con la forma de la situación, que nos dé la forma de la angustia y que nos miren ahí siempre con la cara de angustiados, que siempre nos miren con la cara de que no tenemos para el pan del otro día? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo? Sí, y me gustaba mucho, yo voy a retomar desde la cuchara que dijiste que se quedó deforme, y qué importante es, porque si a ustedes les ha pasado que no les queda una cuchara plástica en algún bote y la aplastan para que se quede ahí en la del azúcar o la de la avena o la harina o lo que sea, la del café, si es una cuchara plástica que uno dijo voy a usar esta para eso, se queda doblada. Y si tú la sacas, no se desdobla solita, sino que lleva un esfuerzo poder volverla a poner en una forma como era originalmente. Y cómo eso se aplica a nuestra vida, e incluso a la vida espiritual, en la que estoy cómodo con, voy a escuchar esto, voy a comentar, voy a poner el verso de la Biblia, y como todas las noches lo hago, y no porque esté mal, sino en qué momento eso debe entrar a tu corazón. O sea, debemos de reflexionar siempre que eso produzca un cambio. El pastor decía, este evangelio tiene que producir cambios, porque vamos aprendiendo cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro ser, cómo funciona nuestra mente, y conociendo cómo funcionamos como seres humanos que tienen un espíritu que puede recibir los regalos, las bendiciones, los espíritus de Dios. ¿Qué estamos haciendo porque nos estamos quedando igual? Entonces, tratar de decir, bueno, yo ya no quiero estar deforme espiritualmente, porque si hubiéramos alcanzado la meta como Pablo lo hizo, seguramente ya no estaríamos aquí. Así que algo nos está haciendo falta. Y desde ahí también el decir que reforzar lo que tú dijiste, y no está mal sentir dolor, sentir tristeza, no es anormal, no está fuera del ser humano hacerlo,
a sentir angustia porque te están, yo qué sé, llamando, cobrando, persiguiendo. De repente uno se aflige más en situaciones de crisis. Pero ahí es donde tus músculos espirituales, mentales, emocionales, deben de irse ejercitando de la mano del Espíritu Santo para poder decir, Señor, ayúdame. Porque para empezar, nosotros solos no podemos. Y Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y no está hablando solo de las situaciones terrenales, sino las situaciones en el hogar, con los hijos que tal vez no nos escuchan, son rebeldes, o siempre le echamos la culpa a todo lo que está alrededor nuestro, menos nosotros mismos, la responsabilidad de nuestras acciones, que a veces tienen consecuencias que no nos damos cuenta. Decirle al Espíritu Santo, ayúdame a entender qué cosas estoy haciendo que hacen malos hábitos o que no me están dejando avanzar, que no me están dejando moverme del punto donde estoy. Entonces me gustaba mucho que Dios se me imagina que le estaba diciendo más que, pues en cierto modo como una orden, pero al mismo tiempo como unas porras. Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y además le dice, yo voy a estar acá. Yo voy a contar una pequeñísima experiencia. Y alguna vez, hace muchos años, yo hice por primera vez esto de tirarse en un cable, agarrado de un cable de un árbol a otro. Ya no me acuerdo el nombre ahorita, pero la primera vez en mi mente yo dije, yo lo voy a hacer porque me gustan los juegos extremos, voy a intentarlo, pero cuando llegué a la orilla de donde tenía que saltar, mi mente inmediatamente dijo, ¿qué estás haciendo? Y frené. Y yo no pude saltar como iba el juego, no pude moverme de ahí. Traté de hacerlo otra vez y mi mente fue un instantáneo instinto. ¿Qué estás haciendo? Y yo, así, mire, no puedo tirarme, le dije al Señor, mire, está agarrada, me tuvo que como reforzar el conocimiento de cómo funciona, cómo era el juego y que usted está agarrada de este cable, no le va a pasar nada. Bueno, en nuestra vida espiritual a veces no salimos, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué se llevó? ¿Por qué me quitó? ¿Por qué tal persona habló de mí? ¿Por qué tal persona? Y ese movimiento mental no nos deja avanzar en el Señor. Y cuando tenemos una crisis está bien, como decimos, sentirse dolido, sentirse enojado, pero no hay que quedarse en ese hoyo, sino es esfuérzate y sal de ese hoyo porque el Señor está contigo el día de hoy, el Señor toma tu mano el día de hoy y nunca te ha dejado. Y si pudiéramos recordar todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, Él siempre ha deseado acercarse a nosotros. Y en Proverbios a mí me encanta ese verso porque dice que lo que quiere, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es algo que podemos darle. No son ofrendas, no son sacrificios como hacían antes de animales, no son solo ritos los que podemos darles, es nuestro corazón. Y ayer aprendíamos que en el nombre de Jesús debemos de hacer las cosas. ¿Y esto a qué nos lleva? Yo me ponía a pensar y nos lleva a que lo que hagamos y digamos tenga la intención de dirigir nuestro corazón al Señor, que sea con la intención de acercarnos a Dios. Así que si te sientes en un hoyo, o en un hoyo digo yo porque siento que uno o sentado en medio de la carretera donde dices aquí yo no me puedo mover, hasta la apatía y el aburrimiento podría ser motivo de decir ya no me muevo. No tienes que estar necesariamente dolido. El miedo se refleja en ese modo también, en que no quieres moverte a avanzar porque te da miedo el ver qué va a pasar. Los easy, le digo yo, ya se levantó la easy en mi mente. Easy tal cosa, easy tal otra, easy. Y entonces eso nos frena muchas veces de avanzar. Y yo he conocido testimonios, y no voy a decir que he estado fuera de esos testimonios también, sobre, y si el Señor me quiere usar, pero yo no lo hago bien. Incluso para cosas espirituales buenas tenemos dudas, pero debemos ejercitarnos en movernos. Nuestro gimnasio espiritual, nuestro músculo espiritual de la fe, de creer en el Señor, debe de ser ejercitado. Y por eso me gusta lo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. Y de alguna manera tú puedes usar recursos, no solo orar, porque eso es muy importante, recursos que en lo secular se han encontrado para poder generar nuevos hábitos, nuevas formas de evaluarse uno mismo. Y una de las cosas importantes es tener un objetivo. Prosigo a la meta, dice Pablo. Deberías de tener una meta. Entonces la primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿tú tienes una meta? ¿Cuál es tu meta? ¿O solo recibiste el impacto del Espíritu de Dios y aceptaste al Señor, pero ¿a dónde vas como hijo de Dios? ¿Cuál es tu meta? Entonces, el Señor en la Biblia nos pone la meta. Llegar a ser
primero lo que Él nos llamó a ser, ¿verdad? Hijos de Dios, varón perfecto, la estatura del varón perfecto, y debemos proseguir en esa meta. ¿Y qué lleva eso? Acciones. Hemos ido aprendiendo en los jueves, en las jornadas, el diario, digo yo, cómo Dios le puso a Moisés a llevar un diario de a qué lugares llegaban y cómo hemos aprendido nosotros cómo eso impacta nuestras vidas. Pero hay acciones que podemos hacer, amar. Ayer aprendíamos qué sí tenemos que hacer para acercarnos, para cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces, yo tampoco ya no te dejé hablar, pero te voy a dejar estos últimos minutos que el tiempo se nos va. Pero queremos animarte a que sigas. Esfuérzate, sé valiente, tómate de la mano del Señor que ha prometido estar ahí, no importa la situación en la que estés. Y que recuerdes cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, fíjense, o sea, vamos a tener situaciones difíciles, en el mundo tendréis aflicción y estamos en el mundo y cualquier cosa nos puede afligir, pero dice confiad. Miren, esa es una promesa la cual es de ejercitarla siempre, por supuesto, hay que estar hablándole a nuestro corazón, hablándole a nuestra alma, hablándole al aire, sacando eso para que Él se haga real esa promesa en nuestra vida. Y yo lo digo por propia experiencia, porque somos vulnerables, todos somos vulnerables a las diferentes situaciones, a crisis económica, a dolor, a miedos, temores, angustias, aflicciones. Nosotros nos afligimos, pues, somos asustadizos, ¿verdad? Porque el enemigo, pues, viene con nosotros, pues, las ha tomado así como con todas, porque sabe que si nos aflige, nosotros nos debilitamos. Pero debemos de proponernos no ser presa del enemigo. Es lo que debemos de proponernos, hacer una propuesta en nuestro corazón y como decías tú, tener la meta, ¿verdad? Y que vamos a salir de esto, vamos a accionar en esto, porque yo siempre pongo esto también, por ejemplo, porque ha bendecido mucho mi vida, me ilustra mucho el hijo pródigo. El hijo pródigo no se hablaría de la misma manera si él estuviera todavía con los cerdos. Él accionó, ¿verdad? Reconoce en dónde estás, reconoce el hoyo donde estás, el punto donde estás, donde ya no te moviste y muévete, ¿verdad? Reconoce, define lo que quieres, haz tu meta y también busca la intención, haz cosas intencionales, Bairi, hay que hacer, si yo quiero caminar para allá, entonces si yo quiero ir a Quetzaltenango, aquí en Guatemala, lo primero que tengo que hacer es juntar el dinero del pasaje o de la gasolina, ver cómo me voy a ir, entonces tengo que trabajar en eso, tengo que tener la intención para hacerlo, entonces para salir del modo en que tú estás, tienes que empezar a ver, pedirle, como decíamos, sabiduría al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe y hacer las acciones. Puede ser pequeñas acciones o grandes acciones, puede ser de un solo o puede ser pasito a pasito, pero que el próximo día, mañana, te has movido por lo menos un gradito, un punto, ¿verdad? Y no importa tu edad, no importa la situación en que estés, no importa de dónde naciste, no importa donde quiera que tú estás, Dios está ahí para auxiliarte, porque nosotros podemos hacerlo con oración, con ayuno, con alabanza, podemos salir, cantarle al Señor y obedecer su palabra. Yo en algún momento también estuve muy frustrada y enojada, y eso está bien, como decías, y en lugar de alejarse uno, llegó un momento donde, porque muchas veces la culpa o el enojo te hace alejarte, decir, ay, yo no quiero hablar con él, porque hay que alabarlo, decir yo, y es cierto, pero yo empezaba a decir, bueno, si él quiere saber lo que hay en mi corazón, yo empezaba, es que ¿por qué tal cosa? Y me quedaba encerrada orando, hablando con Dios,
Y yo terminaba derramando mis lágrimas y comprendiendo el amor de Dios en la situación de crisis. Y creo que esa es la maravillosa gracia de Dios. Saber que siempre está contigo, no importa con la actitud que uno llega. Y yo terminaba ese tipo de discusiones con él, alabándolo, porque digo yo, bueno, sí, tiene razón, es algo más grande lo que él es, que lo que yo, por lo que yo estoy, que lo que yo siento en este momento, que lo que yo sentía, porque al final ya no me terminaba sintiendo así, se resolvía mi sentimiento, digámoslo así. Entonces, justo si yo no llego con el Señor, que es una acción, acercarme, orar, moverme, decir, Señor, hoy te necesito, voy a cambiar mis acciones, ya no voy a hablar mal de tal cosa, o ya no voy a... en el caso de deudas ya no voy a endeudarme más, sino que debo de arreglar esto, vamos a ordenarlo y vamos a salir juntos de esto, porque cosas tan terrenales también a él le interesan de nosotros, pues. Entonces, pero si no tomas esas acciones, si no tomas esa primera acción de reconocer que estás estacionado, te va a salir muy caro. Nos va a salir muy caro quedarnos tantos años en lo mismo. Entonces, en lugar de poder recibir todas las bendiciones de Dios que tiene preparadas para nosotros. Y yo me asombraba en Vidas Extraordinarias cómo hemos aprendido todos los regalos de Dios que tiene listos para nosotros. Ya prácticamente están ahí esperando a que tú puedas recibirlas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Decidir no quedarnos en el mismo lugar. Entonces, te animamos a que nos movamos. Que nos movamos en el Espíritu de Dios para que podamos avanzar y que seas libre, porque no hay nada imposible para el Señor. Y Jesús dijo que nos vino a ser libres de todo esto que nos ha atado, ¿verdad? No ponerle atención a las distracciones que nos pone Satanás, culpas, pensamientos o distracciones que no se miran malas, pero de repente nos apartan del tiempo que podríamos dedicar para avanzar. Entonces, hazlo. Eso es nuestra discusión de hoy, lo que hablamos hoy, y la verdad que te agradecemos tu sintonía. Esperamos que el Señor te bendiga, que podamos ver que todos avanzamos juntos, que avanzamos a la meta. Y bueno, yo quiero saludar a los que nos han saludado. ¿Quieres decir algo antes de que salude a los de Facebook? No, solo bendiciones a todos. Queremos saludar a todos los que nos han saludado desde Guatemala, nos han saludado también de México, de Paraguay, nos han enviado saludos, estoy metiéndome a los comentarios. Y también nos han saludado también de Estados Unidos, de Denver también, de Oregon. Gracias por sintonizarnos, por sus bendiciones, por sus saludos. Estamos orando por cada uno de los que nos escucha. Le pedimos al Señor que los bendiga en esta tierra, que pueda bendecirlos acá y que los pueda bendecir en el cielo también. Que Dios les bendiga. Gracias. Les invitamos a que nos sintonicen el día lunes a las 7 de la noche en Vidas Extraordinarias. Bendiciones. Estamos orando por ustedes. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos. Y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante. Ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.